Es increíble cómo está cambiando el mundo ante esta pandemia. Este virus COVID-19 es un gigante que ha puesto en jaque a los especialistas de la salud en el mundo. Y a pesar de los esfuerzos que se realizan en el mundo entero por parte de los gobiernos, no han tenido el éxito que ellos desearan. Frenar los contagios que comienzan a surgir en los diferentes estados, municipios y provincias del mundo. Usted y yo como Iglesia Elim alabamos a Dios porque aún en nuestro municipio no se han presentado ningún caso confirmado con este problema de salud. Pero hemos escuchado y hemos visto a través de los diferentes medios de comunicación cómo va avanzando esta pandemia y no estamos exentos de ser víctimas de esta amenaza viral. Hace 2 días atrás escuchaba que Estados Unidos ahora se convirtió en el epicentro de esta epidemia, que en solo horas se manifestó un creciente número de personas contagiadas. Amada Iglesia del Señor, amada Iglesia Elim, el problema que está frente a nosotros es serio. Es tan serio el problema que necesitamos reaccionar y accionar, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dejar ya de vivir una vida de apariencia, donde nuestros o mis intereses son más importantes que los intereses de Dios. Dios está buscando y esperando de su iglesia que se levante y haga vallado para suplicar misericordia por esta tierra. Sabemos en teoría que el poder de nuestro Dios es superior por mucho a cualquier recurso humano, pero no es suficiente saberlo. Necesitamos accionar de manera inmediata. Me pregunto con frecuencia si realmente estamos cada uno de nosotros respondiendo a la altura de las circunstancias. Si realmente estamos dedicando tiempo a la oración. Si realmente estamos dedicando tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Por razones de la contingencia, hoy tenemos cerrados los templos en el mundo, donde nos reuníamos cada 2 veces, 3 veces por semana para adorar, bendecir a nuestro Dios y recibir una palabra de fortaleza, de bendición, de formación a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hoy no solamente se han cerrado los templos, sino que hoy estamos encerrados en nuestras casas. La pregunta es, ¿qué acciones estamos tomando en casa? Sin lugar a dudas, creo que el hogar es el lugar estratégico para hacer que algo poderoso ocurra. Ocurra en el mundo, ocurra en el entorno en el que usted y yo vivimos. El domingo reflexionábamos sobre el tema con qué contamos para hacerle frente a esta crisis. Estoy realmente preocupado porque como iglesia no estamos respondiendo, como les he mencionado, a la altura de las circunstancias. Y estoy convencido hoy más que nunca que es la iglesia la que puede hacer la diferencia frente a esta contingencia que se vive en el mundo. Escuche,
Solo accionando de acuerdo al propósito, el plan de Dios, solo así estaremos listos y capacitados para encarar las secuelas que esta crisis dejará a su paso. Las secuelas de esta pandemia pudieran ser tan difíciles que me atrevo a mencionar más difíciles aún que la misma pandemia que hoy está encarando el mundo. En la palabra del Señor encontramos diferentes historias de fe que nos fortalecen y nos animan para ver este escenario desde una perspectiva diferente. La historia de David contra Goliat es un ejemplo maravilloso. Primera de Samuel, capítulo 17. Leemos que del campamento del ejército de los filisteos salía un filisteo, un paladín. Y un paladín era un caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas. Este hombre se llamaba Goliat. Y este era un hombre de renombre entre los filisteos. Era un gigante. Él se había convertido en una seria amenaza para el ejército de Israel. Por 40 días, Goliat salía a desafiar a los escuadrones del ejército de Israel por la mañana y por la tarde. Y el ejército de Saúl quedaba sin aliento, llenos de temor, presagiando lo peor. Pero en un momento crucial de la batalla o de esta historia, David entra en escena. Simplemente era un pastor de ovejas. Él no sabía ni tenía experiencias de batallas, porque no había participado en el ejército. Pero David se presenta en el campo de batalla donde se encuentra el ejército de Israel. Como un gigante de la fe se presenta David. Y me llama poderosamente la atención lo que pasaba y lo que vivía el ejército de Israel, que estaba dirigido por este hombre llamado Saúl, el rey de Israel. Y veo el problema y encuentro que el problema de Saúl, al analizar el pasaje, el problema de Saúl era que su esperanza de él se fundamentaba en la capacidad de fuerza y en la destreza humana. Saúl no era un hombre acostumbrado a utilizar los recursos divinos. Saúl y su ejército sencillamente quedaban pasmados de temor al ver aquel gigante, y más aún cuando éste los desafiaba, porque cada que hablaba Goliat el pueblo se daba cuenta de su realidad. Su capacidad humana, su recurso humano era sobrepasado por mucho. Así que el pensamiento que cautivaba o que cautivó sus mentes era de un terrible presagio, de derrota, de fracaso, de ruina. Cuando David llegó al campo de batalla, la historia del pueblo de Israel comenzó a cambiar. ¿Sabes cuándo va a cambiar la historia del mundo? No cuando despierte el mundo, cuando despierte usted y yo como hijos de Dios. ¿Cuándo el mundo va a cambiar? Cuando usted y yo cambiemos y establezcamos prioridades en nuestra vida. El hombre que fue llevado a los pies de Jesucristo, que nos marca el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. No fue la fe del hombre, fue la fe de los hombres que accionaron. Desde que ellos vieron la condición del hombre y que oyeron que Jesús estaba en casa, es inmediato lo que podemos nosotros encontrar en estos hombres, y era fe. La fe de estos hombres cambió la historia
de un paralítico. El coraje de Nehemías, la fe de Nehemías, el amor de Nehemías por Dios cambió la historia de la nación, de aquel pueblo, de aquel remanente que había quedado en una condición de burla, de tristeza, de oprobio. Pero la actitud de Nehemías cambió la historia de la ciudad de Jerusalén. Nehemías estuvo dispuesto a orar, a clamar, a interceder delante de Dios a favor del remanente que se encontraba en oprobio en Jerusalén. Y fue la oración de Nehemías la que abrió puertas. Fue la oración de Nehemías la que proveyó el camino para que Nehemías pudiera tener el favor del rey y pudiera tener los recursos, las facilidades para regresar a su ciudad con el fin de reconstruir la ciudad que estaba en ruinas. Fue la llegada de David al campo de batalla que cambió la historia de un ejército lleno de temor y amedrentado por aquel gigante, aquel paladín que salía de las filas del ejército filisteo. David cambió la historia. Frente a aquel panorama y frente a aquel gigante, David hizo una tremenda declaración. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Más adelante David, cuando tiene una entrevista con el rey Saúl, David dice: no tengan miedo, tu siervo peleará y tu siervo lo vencerá. Lo estoy parafraseando el texto, pero me llama la atención la actitud, la fe, la determinación de David. No tengan miedo, tu siervo peleará, tu siervo lo vencerá. Y David argumenta, fundamenta su declaración. Tu siervo ahora es pastor de ovejas. Y comienza a traer testimonios cómo él había librado cada una de las ovejas que habían sido prácticamente llevadas por fieras salvajes. Pero David había ido tras ellos y había arrebatado del hocico de estos animales las ovejas que habían sido llevadas para ser destrozadas. Hoy David está no frente a un oso o un lobo o un león. Hoy David está frente a un gigante Goliat que por 40 días estaba desafiando a los escuadrones, al ejército del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel corría, se escondía, lleno de temor, lleno de pavor. Pero David llegó para cambiar la historia de ese ejército atemorizado. Hoy usted estamos aquí, hoy usted y yo estamos aquí como iglesia de Jesucristo. Nadie podrá cambiar la historia del mundo, solamente usted y yo, con la ayuda de Dios. Pero para que eso ocurra, es necesario levantarnos y asumir una actitud responsable delante de Dios y delante del mundo en el que vivimos, delante de esta sociedad, a la altura de lo que usted y yo somos como hijos de Dios. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos embajadores del cielo aquí en la tierra, somos representantes por así decirlo, de Dios aquí en la tierra, y tenemos el llamado y el ministerio de la reconciliación. Usted y yo estamos aquí para dar testimonio del Dios al que hemos conocido, el Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que no está limitado, un Dios que todo lo puede. ¿Por qué no asumir una actitud? ¿O por qué no asumir más bien la actitud que corresponde a lo que somos? Usted y yo no podemos estar amedrentados ante una pandemia que está azotando el mundo.
porque nuestra vida está en las manos de Dios. Se supone que estamos bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo el abrigo, bajo la protección, bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué llenarnos de ansiedad? Ciertamente hemos acatado todas las recomendaciones de nuestras autoridades y tenemos que estar en casa, sí, pero desde casa podemos tomar acciones y decisiones que pueden trascender, en la historia, que pueden trascender en este momento, en esta contingencia que vivimos en el mundo. Querida iglesia, por favor, despierta. Amado hermano, por favor, despierta. Amada hermana, por favor, despierta. Joven, por favor, despierta. Levantémonos en el nombre de Jesús y tomemos el lugar y la posición que nos corresponde como hijos de Dios. Hemos sido llamados a ponernos en la brecha a favor de la tierra. Hemos sido llamados a levantarnos y a ponernos en la brecha a favor de este mundo que adolece por esta problemática que se vive en el mundo. La economía está paralizada y a punto de colapsar en el mundo. Habrá problemas graves en nuestra sociedad, porque las familias no estaban acostumbradas a vivir juntas y menos encerradas. Cambiemos el mundo. Cambiemos nuestra sociedad. No veas al gigante Goliat. No veas al coronavirus como una amenaza letal y solo estás esperando, lleno de pavor y de temor, que toque las puertas de tu casa. Tú puedes levantarte ahora. Es tu decisión. Es tu decisión levantarte ahora y asumir una actitud de hijo de Dios. Levantarte como David y decir: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar y que se atreve a amenazar la integridad de mi familia, la integridad de mis hermanos, la integridad de la sociedad? Tú y yo podemos hacer algo poderoso, algo grande. Podemos hacer que ocurra en el entorno nuestro, pero tenemos que echar mano de las armas que no son carnales, sino son poderosas en Dios. Las armas espirituales que Dios nos ha dejado, con las que hemos sido dotados como hijos de Dios, para combatir, para pelear la buena batalla desde la trinchera de nuestros hogares, en el poder y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Llénate de fe y de entusiasmo. Tu amigo y hermano Jairo Covarrubias Sánchez.